con Hillary que se nos acaba de unir, perdón, me trabé, Hillary, justo te estábamos esperando a ti. Mentira, mentira, una pequeña broma. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, es Apple, Apple en general. Vamos a estar hablando de, por supuesto, la compañía, por supuesto, sus productos, pero quiero hacer mucho énfasis en sus acciones. Vamos a estar revisando su precio por acción, vamos a estar revisando las perspectivas que tiene Apple de cara al futuro, de dónde venimos con Apple, en dónde estamos parados, si efectivamente sigue siendo un must-have, ¿no? Un poco la pregunta que nos vamos a hacer en este seminario del día de hoy, si sigue siendo un must-have. ¿Con qué me refiero a si sigue siendo un must-have? Bueno, básicamente Apple sigue siendo esa empresa que solía ser en el pasado y que sí o sí tenías que tener en tu portafolio de inversión si querías ser rentable. Si no tenías Apple, eras un perdedor. Si no incorporabas Apple en tu portafolio, pues no tenía sentido. Uy, Hillary justo nos abandonó. Bueno, no, no, creo que no se tomó bien mi comentario. Era una pequeña broma, era una pequeña broma. Todo eso relacionado a Apple lo vamos a estar viendo el día de hoy, ¿vale? Sin ir más lejos, y sin avanzar en demasía con la presentación, quiero hacer algunas pequeñas aclaraciones que siempre hago al inicio de las mismas, y es que les pido por favor que comenten todo lo que quieran comentar, pregunten todo lo que quieran comentar. Siempre vuelvo y me repito, es la idea que ustedes acá se vayan con más conceptos aprendidos y con más respuestas que dudas, ¿no? Que dudas. Entonces, si ustedes se van de aquí con 5 preguntas, pues bueno, hombre, en su punto y en su justa medida, tiene algo de sentido porque también un poco la idea es preguntarnos cosas para poder seguir aprendiendo. Pero si se van con 35 preguntas, 40 preguntas, pues poco sentido ha tenido el seminario entonces para esos efectos, que básicamente es a aprender, ¿no? Nosotros venimos aquí a aprender. Entonces, todo lo que quieran preguntar, todo lo que quieran aportar y demás, abierta la caja de comentarios y yo no tengo ningún problema con que alguien quiera abrir el micrófono. No hay ningún problema. El que quiere, pues, intervenir en viva voz, perfecto. Por mí, adelante, simplemente me avisa porque muchas veces estoy haciendo un monólogo, digamos, hablando y demás, y se interrumpe quizás el ritmo de la cuestión, de la presentación. Si les parece, y sin ir más lejos, vamos a comenzar con la presentación. Me pregunto yo, ¿cómo se encuentra Apple? ¿No? Porque por algo me estoy haciendo la pregunta de por qué es un must-have. Si Apple siempre ha sido esa empresa soñada que todo el mundo quería tener, cuyas acciones eran recontravaloradas en el mercado financiero, cuyas acciones son aclamadísimas en todas partes del mundo y los principales inversores, o por lo menos los más reconocidos, dicen, ok, tenés que tener Apple, ¿no? De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿quién es el principal inversor de Apple? ¿Quién es el que tiene más acciones de Apple? Es Warren Buffett. Warren Buffett es probablemente el inversor más reconocido de todos los tiempos. Ahora, si yo me estoy preguntando si sigue siendo un must-have, evidentemente quizás Apple no está pasando por un gran momento. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer es, okey, ¿cómo se encuentra Apple? Y es un poco lo que yo quiero responder en esta diapositiva cuando digo que hacerse esta pregunta parece carecer de sentido, ya que estamos hablando de, si no la primera, la segunda empresa más grande de todo el mundo en términos de capitalización de mercado. ¿Qué es la capitalización de mercado? Para ponerlo en términos simples, es el valor de la compañía. ¿Cómo se obtiene esta capitalización de mercado? Multiplicando, es una cuenta bastante sencilla, multiplicando la cantidad de acciones en circulación por el valor de cada una de esas acciones. Ayer lo comentaba, también tenía que dar una charla al respecto de acciones, entonces lo ponía en estos términos bastante simples, creo que se entiende de esta manera. Básicamente una acción es una partición de una empresa, ¿no? Vos cuando tenés una empresa, si te pones un local de hamburguesas enfrente de tu casa, podés generar acciones de esa empresa. Supongamos que ese local de hamburguesas tiene 100 acciones, vos lo dividís en 100 pedacitos, lo dividís en 100 títulos accionarios. Pues bueno, cada persona puede comprar la cantidad de títulos accionarios que esa persona quiera. Vale, perfecto. Ahora, vos sabés que la cantidad de títulos en circulación son 100. No son más ni son menos, son 100 y punto. Bueno, pues Apple tiene su cantidad de títulos en circulación. Por supuesto que son mucho más de 100, son un montón. No tengo el número aquí a mano de cuántas acciones en circulación actualmente existen de Apple, pero sí sabemos el precio de la compañía. Por una por el precio de la compañía y el precio por acción de la compañía. Por una regla de tres simple podríamos obtener fácilmente ese número. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y es lo que yo coloco acá,
ya que el presente de Apple no es el mejor. Obviamente que un año malo de Apple es un año súper positivo de cualquier otra empresa. A ver, muchachos, si estamos hablando de la empresa, la segunda o la primera empresa más grande del mundo en términos de capitalización de mercado, es decir, una de las más importantes de todo el planeta, ¿no? Estamos hablando de Apple, que además de ser importante y ser la primera o segunda en market cap, es también reconocida mundialmente. Bueno, pues un año malo en ella es un año excelente, estratosférico en cualquier otro tipo de empresa. Estamos hablando de un año malo en términos de Apple, de que es una empresa que nos tiene acostumbrados a subir un montón, a crecer un montón todos los años, de constantemente dar superávits, de tener balances súper, súper positivos, de generar ganancias, de generar subidones en los portafolios de cada uno de nosotros. Entonces, si estamos hablando de un año no tan bueno, sí, por supuesto, pero en términos de Apple, quiero que se entienda, estas empresas generan cientos de miles de millones de dólares año tras año. De hecho, en el último trimestre, y ya lo vamos a ver, generó ingresos por más de 100.000 millones de dólares en solo 3 meses. ¿Me explico? Entonces, vos me vas a venir y decir esto, Martín? ¿Cómo me vas a venir y decir que una empresa que genera más de 100.000 millones de dólares en 3 meses es una empresa que está teniendo un año malo? Pues bueno, lo tenemos que poner en sus términos. Y en los términos de Apple es un ritmo de crecimiento al que no nos tenía acostumbrado y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿cómo se encuentra Apple? Bien, en términos generales, bien. Lo que pasa es que siempre estaba súper bien, si no estaba excelente, ¿me entendés? Y es por eso que acá en la primera oración yo ya me cuestiono si no es ya la primera empresa del mundo, sino que ya es la segunda. Continuamos con la presentación y me pregunto, ok, ¿a qué me refiero con todo lo que comenté anteriormente si no es que ya fui lo suficientemente claro? Que es que la compañía sigue superando las expectativas de los inversores, continúa ingresando y obteniendo más beneficio de lo que el mercado espera que obtenga, luego de presentar, por ejemplo, el día de ayer un reporte trimestral en el que estuvo por encima de las previsiones por cuarto periodo consecutivo. Entonces, traduciendo al español esta frase, durante 4 periodos trimestrales, es decir, durante un año completo, este año que yo te digo que no fue tan bueno para Apple, bueno, en los 4 periodos en los que tuvieron que presentar sus ganancias, en todos superaron las previsiones del mercado. Ustedes bien saben, o si no lo saben, yo se los comento, antes de estas presentaciones de resultados trimestrales, hay analistas, hay grandes inversores, entidades financieras, por supuesto, que se reúnen y dicen, ok, ¿cuánto habrá ganado Apple estos últimos 3 meses? ¿Cuánto habrá generado Apple en beneficio? ¿Cuánto habrá gastado Apple? Pues bueno, empiezan a definir esos números y se crean previsiones. Son las previsiones que generan el mercado, son las previsiones que generan los analistas, son las previsiones por las cuales tú y yo tomamos decisiones de inversión. Eso es información, ¿vale? Información circular, que son básicamente también basadas en especulaciones, pero es lo único que nosotros nos podemos agarrar para decidir comprar o vender una acción. Entonces, si a nosotros nos dicen, Apple va a ingresar 100.000 millones de dólares en los próximos 3 meses, pues ese es el número que nosotros nos agarramos, porque nos es muy difícil contrastar esa información que nos brindan sectores del mercado muy especializados, como son grandes compañías financieras, como son analistas reconocidos, como son inversores muy, pero muy importantes. Ellos generan sus estimaciones, ellos especulan, generan previsiones, generan expectativas y Apple las supera constantemente. Las supera. Sin embargo, sus acciones continúan cayendo desde la semana anterior, cotizando un 10% por debajo de su máximo histórico y un 7% por debajo de la semana pasada. Entonces, ¿cómo puede ser que esté cayendo Apple? ¿Cómo puede ser que esté cayendo con respecto a la semana pasada, con respecto a su máximo histórico, si vos venís y me decís que nuevamente superó durante todo el año pasado y durante este año las previsiones de los analistas? Pues bueno, porque a pesar de superar esas previsiones, no está a la altura de lo que solía hacer Apple y eso es lo que vamos a intentar profundizar a lo largo de todo este seminario. De todas maneras, voy a volver a esta diapositiva. De todas maneras, estoy diciendo que Apple cotiza un 10% por debajo de su máximo histórico. Esto para otras compañías es fenomenal. Está cotizando 10% por debajo de su máximo histórico, no está cotizando un 80, un 90% por debajo de su máximo histórico. Digamos, el hecho de que no esté ahora mismo en máximo histórico no es del todo negativo. No es una mala noticia, no es una pésima noticia. ¿Esto a qué se debe? Me pregunto en esta diapositiva. Pues bueno, esto es un poco, este gráfico que ustedes ven a la izquierda es un poco la representación visual de lo que les acabo de comentar. ¿Qué estamos viendo aquí a la izquierda? Son los últimos 5 trimestres
de Apple. Yo te dije que en los últimos 4 superó las expectativas, ¿correcto? Bueno, pues síganme ustedes nomás, ¿eh? Fíjense en esta barra azul. ¿La ven con claridad? Esta barra azul, tenemos una barra azul y una barra gris. Prestenle atención solamente a las barras azules. Nos vamos a enfocar en las barras azules, las 5 barras azules. Pues bueno, estas barras azules están transversadas por una línea amarilla muy finita, no sé si la llegan a apreciar, es bastante chiquita. Si están mirando el seminario desde una pantalla de un móvil, quizás hasta no la vean. Pero bueno, yo les comento, es una pequeña liñita amarilla, ¿no? Entonces es azul y amarillo y el amarillo es transversal, parece la camiseta del Boca Juniors. No sé si ustedes conocen al Boca Juniors, un equipo de Argentina, mi equipo de fútbol. Vale, esa liñita son las estimaciones de los analistas. Es lo que esperaba el mercado. Aquí, aquí, la liñita está por encima de la barra azul. Esto significa que en este periodo los ingresos no superaron las estimaciones, se quedaron cortos. Los ingresos no superaron lo que el mercado esperaba. En este sí lo hizo. En este sí lo hizo, por poco, pero sí lo hizo. En este sí lo hizo. Y en este último que lo presentó ayer, también lo hizo. Entonces, esto es la representación visual para que ustedes vean con claridad lo que les estaba comentando recién. Durante 2023 y en este inicio del 2024, superaron las estimaciones. Y acá lo que yo quiero mostrar, otro dato interesante a tener en cuenta de este gráfico de barras que vemos aquí en pantalla, es que hubo un ligero estancamiento, como dice la diapositiva, en el ritmo de crecimiento de Apple, que la llevó a crecer solamente 2% en ingresos con respecto al año anterior. Te lo voy a traducir al español. Yo te estaba diciendo de que Apple nos tenía acostumbrado a que crezca permanentemente un montón año tras año, ¿no? Son de esas compañías growth, esas compañías que tienden a tener una recapitalización de mercado año tras año que le hacen subir un 50, un 60% promedio interanual. Vale, pues acá lo que estás viendo es que del año anterior a este solo creció un 2% en términos de ingresos. Ok, creció, eso es positivo. No, no es positivo nada. No es positivo nada crecer un 2% para Apple. Estamos hablando de una empresa importantísima y que nos tiene acostumbrado a otra cosa, no a un 2% interanual. ¿Qué es eso del 2% interanual? Un fracaso. Pero igual superaron las estimaciones de los inversores y superaron las previsiones de los analistas y no sé qué. Sí, bárbaro, perfecto. Aún así, se quedaron cortísimos en el año 2023, un año que sí estuvo marcado por la posibilidad de una recesión, por una altísima inflación. Bárbaro, sí, tuvimos nuestro problema macroeconómico, pero todas las demás empresas de tecnología crecieron un montón. Crecieron en un 50, un 60, un 70%. Meta, que es la dueña de Facebook, creció un 150%. ¿Me entendés? Tenés a Nvidia creciendo por encima del 200%. Entonces, todas las compañías de tecnología se vieron favorecidas por el año anterior, aunque no fue un año positivo en términos generales. ¿Vale? Fue un año complejo, sí, perfecto. Las de tecnología son un mundo aparte. Y Apple fue la única que no estuvo a la altura de ese crecimiento conjunto. Y acá te lo demuestra. Se estancaron en términos de ingresos por lo menos. Vamos más atrás en el tiempo, porque me podrás decir vos, hey Martín, pero estás siendo súper injusto, estás analizando solamente el 2023. Bárbaro, perfecto, te lo tomo. Agarremos entonces el 2019. Agarremos 2019, 2020, 2021, 2022. Para que vos veas a lo que nos tenía acostumbrado Apple, tenemos al 2019, bien, con una barra azul. Veamos las barras azules, de vuelta, veamos las barras azules con una barra azul más chiquita que la del 2022 y la del 2023. Entonces, a este ritmo de crecimiento, a esta diferencia entre el 2019 y el 2021 nos tenía acostumbrado Apple. Ignoremos el 2020 porque fue año de pandemia y fue año complicado y bueno, suprimámoslo. De todas maneras creció, pero suprimámoslo. Veamos 2019-2021. A esto nos tenía acostumbrado. En 2022 ya vemos que el ritmo de crecimiento fue menor, pero creció. Ya en el 2023 estamos viendo que lejos de crecer, decreció, con la D al principio, ¿no? Cayó en términos de ingresos. Y acá te lo dice, esta es información pública y gratuita. A esto pueden acceder ustedes, no es necesario pagar nada. Te vas a tu Yahoo Finance, a tu Google Finance, a tu Reuters, a tu Bloomberg, a tu Investing y consigues esta información. Pues esta información está dada por Google Finance. Yo lo saqué de Google Finance, ¿vale? Entonces, lo que te dice Google Finance aquí
es que sus ingresos, los ingresos de Apple, cayeron un 2,8% interanual en el 2023. Es decir, que del 2022 al 2023 generaron menos dinero. ¿Vale? Algo que, como vuelvo y repito, no estaba acostumbrado Apple, para nada, para nada. Y encima lo grave de generar menos dinero, en términos nominales, es que está generando mucho menos dinero en términos reales. ¿Por qué? Porque en el medio tenés una inflación que si no generas un 10% más de dinero que el año pasado, en realidad estás perdiendo plata, básicamente. Encima, más Apple, que se maneja todo prácticamente, el grueso de su negocio está basado en los productos, como un iPhone, como un iPad, como una MacBook y demás. Entonces, lo que te quiero decir con esta diapositiva es que si analizamos los periodos anuales anteriores, podemos leer que el ritmo de crecimiento de Apple no solamente se ralentizó, sino que decreció. Y en el 2023 no solamente bajaron los ingresos, y por ende los beneficios, sino que también te aumentaron los costos. Fíjense debajo del gráfico de acá de barra, fíjense acá debajo. Ingresos menos 2,8% interanual. Gastos más 6,8%. Aumentaron los gastos un 6,8%. Beneficios menos 2,81. Beneficios menos 2,81. Este es el problema que tenemos y que vamos a ver que se representa en la gráfica de precios, porque esto no es gratis. Acá, mira, qué bien, qué afortunado que soy, casi que hilo los temas a propósito. Esta es la gráfica de precio de Apple. Fíjense lo que tenemos aquí. Tú me dirás, ¿es una tendencia alcista? ¿Alguien duda en el chat que esto es una tendencia alcista? ¿Alguien se anima a levantar la mano y decir, esto es una tendencia bajista o algo por el estilo? Dígame usted. Esto es claramente una tendencia alcista. Lo que pasa es que si ustedes analizan más atrás en el tiempo, estamos más acostumbrados a que Apple crezca a este ritmo de aquí, la primera mitad del 2023. Y lo que pasó desde el inicio de la segunda mitad del 2023 a hoy, es que básicamente nos estancamos en un canal horizontal, una tendencia prácticamente horizontal, en la que tenemos casi un triple techo, aquí el máximo histórico, aquí el máximo histórico, este es el verdadero máximo, y aquí que no llegó a superar el máximo histórico, pues, y aquí tenemos tres puntos bajos que forman el soporte de este canal, ¿vale? Lo podríamos volver a tocar en el futuro, por supuesto, otro nivel clave podríamos decir que son los 180, pero no me quiero desviar con el comentario sobre esta diapositiva. ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? Estamos viendo la representación en el precio por acción de Apple de ese estancamiento. ¿Vos te estancaste en ingresos? ¿Te estancaste en beneficios? ¿Aumentaste tus gastos? Perfecto. Ahora tus acciones no van a crecer al ritmo que crecían antes, porque eso tiene un costo en confianza de inversores, tiene un costo en la demanda de tus acciones, ¿no? Porque si una empresa no viene estando tan bien como solía estar antes, pues la demanda de las acciones caerá. Cuando la demanda de las acciones cae, siendo siempre la oferta la misma, bueno, el precio caerá, lógicamente. Encima que estamos cerca de máximos históricos, ¿por qué seguiríamos creciendo? La empresa está como está, estamos en máximo histórico, lo normal es que pase esto, pumba, se te tumba el precio. Pumba, se te tumba el precio. Y acá probablemente, pumba, se te tumba el precio de vuelta, de vuelta. Entonces, ¿qué dice aquí la diapositiva? Si repasamos la gráfica de precios, se expone la ralentización que venimos comentando, aunque los niveles siguen siendo interesantes. Ustedes me dirán, perfecto, bárbaro. Es verdad, es un canal horizontal, es una tendencia prácticamente plana en este último tiempo. Estamos hablando de los últimos 6 meses. Bárbaro. Ahora seguimos estando a el 10% del máximo histórico. Eso es correcto. Estamos súper cerca del máximo histórico que yo te dije que está ubicado aquí. ¿Vale? Entonces los niveles de precios siguen siendo bastante altos, siguen siendo muy interesantes, aún para el más pesimista de Apple. Ahora, lo que yo te quiero decir, y haciendo ya un poco la comparación con otras empresas, como por ejemplo Microsoft, que atraviesa un excelente presente, es que la oportunidad que te presenta Apple ahora mismo es muy, pero muy interesante. Porque estamos hablando de Apple, no estamos hablando de las acciones de la hamburguesería acá enfrente. ¿Vale? Acá Apple, una empresa súper confiable, súper respetada, súper reconocida en todo el mundo históricamente, te está ofreciendo un descuento del 10%, miralo con estos términos, un descuento del 10% en el precio de sus acciones. ¿Me entendés? ¿Vos qué harías? ¿Comprarías acá o comprarías acá abajo? Es una buena pregunta. ¿Comprarías el máximo histórico o comprarías acá abajo?
En estos espacios, yo soy muy insistente con algo que les comento permanentemente. Alguno me tratará de denso o repetitivo, es que no se compra máximo histórico. Es una indicación simple, no tiene mucha vuelta. No se compra máximo histórico. ¿Por qué? Porque luego tú compraste aquí, bueno, te comiste todo esto. Y no es conforme con solamente con comerte todo esto, esta caída enorme, dijiste, uy, qué bueno, me recuperé, no sé qué. Y bueno, ¿y qué vas a vender el mismo precio en el que compraste? No, pues sigues bailando, ¿no? Ya que estamos en el baile, vamos a seguir bailando. Te comiste de vuelta todo esto, y todo esto, y todo esto. Bueno, entonces, es muy difícil comprar el máximo histórico. Tomar esa decisión es bastante arriesgado, porque es muy probable que el precio se derrumbe y vos tengas que soportar toda esa corrección y tengas que aguantar muchísimo tiempo. Estamos hablando de meses y meses con una inversión generando pérdidas parciales, y tú teniendo que aguantar con lo que psicológicamente significa todo eso, con lo que psicológicamente representa tener una operación negativa durante un periodo extenso de tiempo, ¿no? Hasta que se recupere, hasta que vuelva a alcanzar ese máximo histórico. Y de ahí a que rompa ese nivel de resistencia, ¿correcto? Vale, entonces, por eso, es por ese comentario que yo les arrojo, que para mí este nivel de los $185 en los que se encuentra ahora es muchísimo más atractivo que este nivel de los 200 que se encontraba hace una semana atrás, o este nivel de los 210 en el que marcó un máximo histórico a finales del año pasado. En mi opinión, este momento en el precio de Apple a solo un 10% de ese máximo es mucho más interesante que este súper, súper alcista y súper, súper positivo. Es mucho más interesante que ese máximo histórico que alcanzó hace 1 o 2 días Microsoft. No tengo la gráfica de Microsoft a mano aquí, si quieren después la buscamos, pero les voy a mostrar y van a ver, es casi una diagonal perfecta, en súper alza, ¿no? En la que nosotros decimos, ok, compramos aquí, es como si nos encontráramos en Microsoft aquí, ¿me entendés? Una cosa muy parecida. Entonces, siguen siendo interesantes. Estoy dando la justificación de por qué para mí es interesante estos niveles actuales de Apple. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Este gráfico que ustedes ven a la izquierda es exactamente que este. Ese es el mismo, es el mismo. Lo que pasa es que este está analizado en un día, es decir, cada vela representa un día y este cada vela representa una semana. Entonces el gráfico se comprime. Si lo vemos de esta manera, nosotros podemos entender fácilmente que es una tendencia alcista. Vemos más claramente que es una tendencia alcista. Y lo que nos arroja esta tendencia alcista es que las acciones de Apple han crecido un 25% interanual desde el año pasado, un 25%. Entonces, ¿cómo podemos decir? Una empresa que subió un 25% en un año está en un pésimo año. Pues bueno, la comparamos con otras empresas más o menos ajustadas a su realidad. ¿Con quién podemos comparar a Apple? Ya la mencioné, con Microsoft, bueno, una de mis preferidas, ¿no? Iba a decir mi preferida. Ya soy un caprichoso, digo, es mi preferida. Microsoft en el mismo periodo de tiempo te subió un 55%. Entonces estamos comparando un 25% que está muy bien, es un 25% en Apple contra un 55% de Microsoft. En ambos casos no tiene sentido comparar este rendimiento con el que da, por ejemplo, un plazo fijo, ¿no? Vos te vas a tu banco y pones tu plata, la guardás durante un año, se la queda el banco durante un año, se la prestará a otro, andás a ver qué hace el banco con esa plata y te otorga un 5% interanual. Te toca un 4, un 6% aproximadamente. Bueno, pues Apple te sube un 25. ¿Es más interesante que el plazo fijo? Por supuesto, no se compara una cosa con la otra. Bárbaro. Lo que tenemos que comparar a Apple es con Microsoft que te subió un 55. Es comparar a Apple con otra, como Meta, que te subió un 150%. Este desempeño, este más 25%, le quitó a Apple la posibilidad de seguir siendo la empresa más valiosa de todo el mundo. Ahora Apple es la empresa número 2. ¿Vale? La superó Microsoft, la superó a finales del año pasado. ¿Por qué? Porque una subió el 55, la otra subió el 25. No es muy difícil esta cuenta, ¿vale? En vez de ser la primera, como lo venía haciendo los últimos años, pasó a ser la segunda. Y acá quiero dar unos datos. Yo soy mucho del análisis fundamental, y quiero dar unos datos sobre los earnings reports que presentó el día de ayer Apple, ¿no? Como les dije, un día súper interesante para la compañía. ¿Por qué? Porque 4 veces al año, trimestralmente, Apple y todas las compañías presentan sus reportes trimestrales, ¿vale? Presentan
sus reportes de ganancias, su reporte de ingresos, su reporte de gastos. Entonces le actualizan a sus inversores, le actualizan a sus accionistas, a todo el mundo, porque son empresas públicas y tú puedes acceder a esta información de forma gratuita, le actualizan cómo está la empresa, qué tal, qué tal les está yendo. Si quieren podemos ir desglosando punto por punto, pero a mí se me haría demasiado pesado hacer eso y creo que no es demasiado atractivo para la dinámica del seminario. Además, acá tenemos otra gráfica muy, pero muy similar. Pero bueno, básicamente quería resumir algunos de los puntos que me parecieron más llamativos, más interesantes de este reporte de ganancia, de este Earning Report, ¿vale? Entonces, por ahí, el más destacado, el que primero yo se me ocurrió señalar, es que el beneficio por acción alcanzó un máximo histórico de $2,18, es decir, un 16% más que el año anterior. Esto, señores, este dato, así de simple como lo ven, así de cortito como ustedes lo ven, explica por qué los inversores siguen teniendo una confianza tan alta en Apple. Explica por qué las acciones no se fueron al piso, sino que simplemente están buscando un precio de equilibrio en esa tendencia, en ese canal horizontal que vimos recién. Esta es la razón. Y ustedes me dirán, ¿por qué? No entiendo muy bien a qué se refiere el beneficio por acción. Es básicamente el dividendo que le otorga Apple a cada uno de sus accionistas producto de las ganancias que sacaron en ese periodo. Entonces, Apple consiguió de ganancia, por ejemplo, 100.000 millones de dólares, ¿vale? En un trimestre. Supongamos que consiguió esa ganancia. Pues bueno, divide esa ganancia en todas las acciones en circulación y le da así un beneficio por acción que lo reparte entre sus accionistas. El beneficio que obtiene trimestralmente lo reparte de manera equitativa entre todos sus accionistas. En este trimestre tuvimos que ese beneficio por acción creció. La curiosidad de este caso es que creció por duodécimo, sí digo bien, duodécimo año consecutivo. Llevan 12 años creciendo ese beneficio por acción. Llevan 12 años preocupándose porque sus accionistas sean rentables. Llevan 12 años preocupándose porque sus accionistas, porque sus inversores, porque aquellas personas con mucho dinero que tienen su confianza por depositar en esta compañía, generen dinero y dejen ese dinero congelado en sus acciones, que no las vendan, que las conserven. Eso hace que, por ejemplo, inversores como Warren Buffett de pronto se interesen en tener un 40% de su portafolio invertido en esta empresa y lo mantengan durante decenas de años. Eso hace que no haya grandes ventas nunca en Apple. Eso hace que haya cierta estabilidad en el precio por acción y poca volatilidad, ¿vale? Entonces, esto básicamente lo que genera es más confianza entre los inversores, porque tú sabes que si tú eres inversor de Apple, lo que tendrás es por lo menos, si no crecen los números del precio por acción, crecerá aunque sea tu capital a base de beneficios por acción. Me pagarán por tener acciones, como un plazo fijo, una cosa así. Luego algunos datitos, no quería extenderme demasiado, miren en cada uno y miren todo lo que me extendí en solamente el primer punto. Bueno, pues comentar algunos más. Los ingresos por servicios se dispararon hasta la cifra récord de 23.000 millones de dólares, un aumento del 11%. Cortito esto, lo menciono así cortito. Básicamente lo que te está diciendo es que este segmento de servicios de Apple es cada vez más rentable, cada vez más redituable, cada vez le genera más dinero. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque lo generado por servicios es prácticamente todo ganancias. ¿Por qué? Porque no tienen gastos en baterías, no tienen gastos en pantallas, no tienen gastos en el resto de un dispositivo de Apple. Tú cuando vas y compras esto, tú compras tu móvil, este no es un iPhone, no me interesa tener, este por ejemplo, bueno, Samsung en este caso tiene su gasto en la materia prima, tiene su gasto en la fábrica, tiene su gasto en la maquinaria, en los sueldos de los operarios, etcétera, etcétera, en cada uno de los productos que integran este dispositivo, ¿no? En cambio, servicios es prácticamente todo ganancias, ¿no? Entonces, es muy importante que el segmento servicios crezca, crezca y crezca. Miren todo lo que me detengo en cada punto. Bueno, te menciono algunos negativos. Del lado izquierdo, del lado de color blanquito, haciendo un poco de racismo, pareciera, están los positivos y del lado negro están los negativos. Los ingresos del iPad disminuyeron un 25%. Gravísimo, gravísimo. Uno de los segmentos principales de la compañía. Vos pensás, tampoco es que tienen tantos productos. Tienen los iPhones, tienen los iPads, tienes los iPods, tienen las MacBook. ¿Qué más tienen? Creo los Apple Watch, ¿no? ¿Qué más tienen? Poco más. Entonces, uno de esos 5 grandes segmentos de productos te cayó un 25%.
fuerte, dura cifra, duro golpe para los iPad. Hay que ver si siguen renovando estas generaciones de tabletas. Cada vez el mercado al que le apuntan las tabletas es menor. El segmento de wearables, home y accesorios registró un descenso del 11%. Otro tanto de lo mismo para los audífonos, otro tanto de lo mismo para los relojes, para los Apple Tag, todas esas cositas que va sacando Apple para complementar tu ecosistema de iPhone. O bueno, también registró un descenso. Podemos continuar. Vemos que los ingresos de iPhone aumentaron un 6%, hasta 69.000 millones de dólares. Espectacular número, me dirás. Sí, los 69.000 millones de dólares lucen muy bien, pero ese 6% luce regulero, diría yo. Regulero, ¿por qué? Porque te está diciendo que en iPhone, es decir, en su producto estrella, solamente sus ingresos crecieron un 6%. Es decir, solamente crecieron un 6% en términos de venta de iPhone. Es malo. Primero, ¿por qué es malo? Porque te está señalando a ti que el mercado de los móviles que Apple puede vender es cada vez más reducido, cada vez tienen menos y menos espacio para vender sus celulares, sus móviles, ¿no? Ahora, Apple está convirtiéndose o reconvirtiéndose desde esa empresa growth con mucha perspectiva de crecimiento a una empresa value, a una empresa que solamente puede crecer conforme crezca la población mundial. Solamente habrá más espacio para que vos vendas más iPhones mientras más personas haya en el planeta Tierra. Ya llegaste a todas las personas que podías llegar. Todas las personas que tienen el dinero para comprar tus iPhone y de verdad lo quieren, ya lo tienen, ¿vale? Eso está clarísimo. Si no lo tienen, es porque todavía no tuvieron el dinero o porque todavía no quisieron y se conforman con otros celulares o quieren otros celulares. Entonces va más por cuestión de preferencia o porque no lo necesitan. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, solamente tu mercado crecerá conforme crezca la población mundial. Mientras más personas haya en el planeta, pues bueno, esta es una característica muy propia de las empresas value y lo hemos visto en el seminario de empresas value versus empresas growth. Con las Mac, otro tanto de lo mismo. En los ingresos por las Mac crecieron solamente un 1% interanual, un 1%. Vale. Las suscripciones de pago a la plataforma de Apple se han duplicado en los últimos 4 años, superando los 1.000 millones. Bueno, esto es recontra positivo, un poco lo que les decía con el tema de los servicios, súper, súper positivo. Datos negativos, vamos al lado negro. La semana adicional, bueno, esto no es necesario leerlo, los ingresos por producto se mantuvieron estables en 96.000 millones de dólares. Entonces, esto es lo que te comentaba recién con iPhone, con Mac, con Apple Watch, con tus wearables, con tus auriculares, se mantuvieron estables. Tú lo puedes poner en las palabras lindas que tú quieras. Que se mantuvieron estables, a ti te significa no crecieron. A ti iPhone, a ti Apple significa no creció, ¿no? Entonces, mantener estable no es positivo, es negativo. Por eso lo pongo de este lado. Y acá quiero ir con un poco de perspectivas. Y lo pongo a Warren Buffett porque es el principal accionista de Apple y es una de las personas em, que más fe le depositó a la empresa a lo largo de toda su historia. Él es un inversor de Apple desde hace décadas. Entonces, no renuncia a esa cantidad de acciones que tiene en propiedad. Lejos de eso, busca tener cada vez más. Entonces, es el inversor más reconocido de todos los tiempos. No soy yo, no es Jorgito de acá a la esquina, no es José Luis López que tiene acá un local, una hamburguesería acá a la vuelta, ni el chino que tiene un supermercado. No, 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 es Warren Buffett, ¿vale? Y la perspectiva de los inversores de Apple, a quienes yo metaforizo con Warren Buffett, ¿no? Porque es uno, pero en general los inversores de Apple, es que Apple seguirá siendo una opción más que interesante, como bien colocó aquí, para inversores a largo plazo, como lo es, por ejemplo, Warren Buffett, ya que probablemente siga manteniendo la costumbre de 12 años de aumentar su dividendo anualmente. Lleva 12 años así, o bueno, esos inversores largoplacistas seguramente seguirán muy anuentemente la evolución de los dividendos que paga Apple año tras año y generarán ingresos permanentemente con estos dividendos. Entonces, sigue siendo una opción interesante. Apple, por supuesto, buscará mantener esa costumbre para no, no dejar ir a esos inversores, esos grandes capitales que tienen muchísimas de las acciones de Apple en circulación. Inversores largoplacistas, como les digo yo. Además, luego de la presentación de resultados trimestrales, la que estuvimos analizando recién, la que se realizó el día de ayer,
sus accionistas en general se mostraron, y yo digo se mostraron porque hubo comentarios de todo tipo, en internet tú puedes buscar accionistas dando sus opiniones sobre los resultados y demás, se mostraron conforme con las perspectivas del año 2024, sobre todo en materia de servicios, IA y realidad virtual. Además de tener grandes expectativas con la evolución del negocio en China y India. Todo esto que acabo de comentar es determinante para Apple y es determinante para ti que estás pensando en si comprar a Apple o no. ¿Por qué? Porque básicamente los inversores, los grandes capitales que tienen acciones de Apple, te están diciendo que Apple podría tener una gran evolución en materia de servicios, que yo te dije que es un segmento clave, inteligencia artificial, que es la tecnología del futuro y por la que más empresas se están preocupando año tras año, como Microsoft, como Google, y realidad virtual, porque Apple acaba de presentar sus Apple Vision y Vision Pro, que son unos lentes de realidad virtual, realidad aumentada y demás, los cuales, bueno, será toda una experiencia para los consumidores de Apple. Bueno, esperan tener un negocio muy, pero muy importante con todo ese segmento de mercado de visores de realidad virtual y realidad aumentada. O bueno, aquí tienes tres mercados del futuro: inteligencia artificial, realidad virtual y servicios. Si Apple se desarrolla bien en los tres, los próximos 10 años serán muy tranquilos para los inversores de Apple. Ni siquiera tendrán que mirar la gráfica de precio para saber que sus acciones están creciendo como locas. Ahora, ellos lo que te dicen es que opinan que eso ocurrirá. Sus perspectivas son muy, pero muy optimistas. Ahora, lo que además tienen son grandes expectativas con la evolución del negocio en China e India, dos mercados fundamentales. ¿Por qué? Porque acá tenés 3.000 millones de personas aproximadamente. Tenés básicamente un 40% de la población mundial. Si tu negocio circula bien en China e India, la tenés hecha, básicamente. La tenés hecha. Vos sabés que de los cinco, no sé si sabías, de los cinco teléfonos más vendidos en los Estados Unidos, cuatro son de Apple, cuatro son iPhone, otro es un Samsung A50, una cosa así, como un Samsung baratito, digamos, de gama media, una cosa así. Pero los otros 4 de los 5 teléfonos más vendidos de los Estados Unidos son de Apple, son iPhones. Entonces Estados Unidos vos ya lo tenés, ya está. Te despreocupás de Estados Unidos, generás sus servicios, innovás para Estados Unidos, creás tus presentaciones y demás, todo en Estados Unidos, perfecto, pero vos te interesa crecer en China e India, que son 2 mercados emergentes, que son 2 mercados que crecen a pasos agigantados y que vos te necesitas posicionar para tener en el futuro acceso a 3.000 millones de personas, ¿me entendés? Si vos estás preocupado porque tu perspectiva de crecimiento solamente se limita al crecimiento de la población mundial, si esa es tu única preocupación, tenés que estar en China e India, porque es donde más crece la población mundial, sobre todo en India ahora mismo, ya que en China la han limitado en el último tiempo. Esto es un poco la visión. Yo quiero dar un comentario final, pero antes vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas para que ustedes me puedan realizar sus preguntas y con suerte yo les pueda dar mis respuestas. Los escucho, los leo en los comentarios. Adelante, sin miedo, sin timidez. Al contrario, estos espacios están hechos para ustedes, por ustedes. Entonces, quiero que se saquen todas esas dudas que pudo haberles generado escuchar durante 45 minutos a un tipo que te habla sobre esta empresa. Una frase que yo he escuchado a otras personas que dan seminarios y demás, que a mí me gusta mucho y que la suelo repetir, es, si no hay preguntas, es porque o se entendió todo o no se entendió nada. Entonces, quisiera pensar que se entendió todo, pero eso es muy difícil, entonces, atento a sus preguntas. Aquí tenemos la primera. Dice Marvin, un fiel seguidor de estos espacios que siempre nos acompaña, siempre integra estos seminarios. Dice Marvin, ¿considera que es un gran momento para comprar? Hombre, pues bueno, lo pensaba dar en mi valoración final sobre la empresa, pero yo te voy a decir que sí, Marvin. ¿Por qué? Porque te estuve 45 minutos bombardeando de que Apple no está en un gran momento para redondear con que se compra en esos no tan buenos momentos. De vuelta, estamos hablando de Apple, una de las compañías más importantes de todo el mundo y probablemente de todos los tiempos. Estamos hablando de la segunda compañía en términos de capitalización de mercado. Quizás la compañía más reconocida como marca en todo el planeta después de quizás Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, pues bueno. Tienes una compañía que
en términos de valor, es un gigante andante, es un gigante que camina. ¿Por qué? Porque tienes básicamente cientos de millones de personas que están obsesionados con tus productos. Que tú sacas un celular, un móvil, que es algo diferente al del año pasado y de todas maneras tienes colas, filas completas de personas esperando horas y horas para comprarse ese móvil, porque son tus fanáticos, son fieles seguidores que te permiten tener tu valor de marca por encima de cualquier otra compañía que se acerque a ti, ¿me entiendes? Entonces tienes un valor intrínseco muy, pero muy grande. Renato, un saludo. Si te vas ahora, que tengas buena noche, buena tarde. Gracias por unirte, te espero la próxima. Ya voy a ir redondeando igual, últimos 5 minutitos. Entonces, yo te bombardeé, como decía, 40, 45 minutos diciéndote que, okey, no estamos en su mejor momento, para decirte ahora, si vas a comprar, bueno, pues, hombre, quizás deberías, por supuesto, leer tú mismo el reporte trimestral para tomar una decisión, pero yo creo que es el momento para ingresar en Apple. Vamos a buscar la diapositiva, que este momento, esta caída acá, esta corrección que tuvimos aquí, es nada más ni nada menos que una oportunidad, que un descuento que nos ha dado el mercado para comprar acciones de Apple más barato. ¿Qué preferís comprar? ¿Acciones de Apple a 200 o acciones de Apple a 185? Míralo como si fuera tu Black Friday. Míralo como si fuera una promoción de temporada. Aquí están mucho las rebajas de invierno, ¿no? Entonces, bueno, quizá, yo no te puedo decir si comprar o vender. ¿Vale? Porque eso no estaría bien, no es éticamente correcto. Además, no estoy registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores de Costa Rica. Yo estoy aquí en Barcelona, no tendría sentido estar registrado en Costa Rica como para decirte, okey, para darte una recomendación de compra o de venta concreta. Eso para arrancar y además podríamos hablarlo más en privado si quieres, nos reunimos, tenemos una llamada, eso lo pueden coordinar los chicos. Sin embargo, sí te voy a decir que, y respondiendo a tu pregunta, para mí, en mi opinión, este es un gran momento para ingresar si tu opción es comprar Apple. Si tú quieres comprar Apple, hombre, pues bueno, me revisaría estos precios porque a mí me parecen del todo interesantes, del todo interesantes. Tenemos otro comentario. Uy, casi aprieto un botón que no era. Otro mensaje en la llamada dice Eric, ¿dónde puedo asesorarme para crear un buen portafolio de inversión? Soy un poco nuevo en este tema. Eric, pues bueno, con nosotros estamos para eso. Nosotros, Stock Academy, somos la representación de Libertex, uno de los brokers más importantes de todo el mundo y seguramente el broker más importante de toda América en general, pero hablo de América Latina en particular. Em, y bueno, tenemos representación en la región, tenemos una oficina en Costa Rica, tenemos un equipo que está preparado y dispuesto para atenderte a ti y a todas las preguntas que tengas para hacerte. De hecho, estos servicios se brindan con el fin de mejorar tu experiencia en los mercados y nos distinguimos por la cuestión de que otros brokers no dan esta clase de servicios en exclusiva para Costa Rica, por ejemplo. Entonces, queremos hacer esa diferenciación. Si quieres asesoramiento sobre cómo conformar un portafolio, creo que estás en el lugar correcto, en mi humilde opinión. Puedes preguntarle a los chicos para más información, pero tenemos productos y servicios completamente gratuitos sin ningún costo para ti que te van a ser de mucha utilidad a la hora de armar un portafolio de inversión a largo plazo. Además, Libertex tiene un tipo de cuenta que a mí me parece muy interesante que se llama cuenta de inversionista, en donde la cual puedes comprar y vender acciones per se. No operas CFDs de acciones, es decir, no operas sobre el precio de las acciones, sino que compras acciones. Entonces tú te vuelves accionista de esa empresa. Súper interesante, sobre todo si tú quieres mantener una operación a largo plazo, como yo te recomiendo, si vas a invertir en esta clase de mercados, vete por el largo plazo, ahí es donde las acciones lucen, ¿no? Como tipo de activo, y maximizan todas sus cualidades. Y bueno, por supuesto, si quieres una sesión de asesoría personalizada y sacar todas tus preguntas y demás, sobre todo si eres nuevo en el tema, podemos coordinar también una reunión con los chicos de por medio para que podamos hablar tú y yo y bueno, eso también es completamente gratuito. Renato dice: "Muchas gracias". Bueno, eso ya lo leí. Muy buena la información, gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues, si no hay más preguntas, si no hay más intervenciones, podemos ir dando cierre. Yo iba a hacer, como les digo, esta valoración final de Apple. Por supuesto, no te puedo decir si comprar o vender, no lo tomes como una recomendación de inversión. Si tienes preguntas, así, más de esa índole, pues coordinamos una como le dije a Eric, como le dije a Marvin. Pero bueno, ya hice mi valoración respondiéndole a Marvin. Les agradezco a todos por estar del otro lado, les agradezco a todos por unirse al seminario del día de hoy. Hoy fue un seminario bastante pesado en términos de información, así que
me van a disculpar, venía bastante cargadito, primero porque yo soy fanático del análisis fundamental, entonces tengo un montón de cosas para decir, y segundo que me emociono hablando de esto, ¿no? De acciones y demás, entonces no paro, fue una ametralladora de información. Los quería invitar antes de despedirnos por completo al seminario web del día lunes, que va a tratar sobre robots, robots en trading, ¿vale? Bots, llámenle como ustedes quieran, básicamente los servicios o los sistemas automatizados de trading en los gráficos. Vamos a ver de todas maneras, porque me faltan afinar algunas cositas con esa presentación y ya es el día lunes. Si no llegáramos a tenerla por completo, definida a la diapositiva para el lunes, quizás cambiemos el tema robots por invertir en el mercado europeo. ¿Qué oportunidades ofrece Europa desde Libertex? Operando de Costa Rica al mejor costo del mercado, es decir, con los mejores spreads y las mejores condiciones. Veremos cuál de los dos, ojalá robots, que es el tema que está agendado para, para el día lunes. Así que bueno, los invito, están todos más que invitados, únanse por el mismo canal a la misma hora, le solicitan el enlace a sus asesores financieros, a sus managers de cuenta. Muchas gracias por estar del otro lado, nos estamos viendo la próxima, que tengan un gran fin de semana. Hasta luego.